Hola, sí, se me escucha. Probando, probando. ¿Me escuchas bien? Sí, ya veo. Sí, me dicen por ahí que se me escucha. Ya está entrando gente. Ya veo gente por ahí que está conduciendo al trabajo. Veo a alguien que está ahora mismo caminando por el campo. Veo también una familia que me está escuchando. Vale, sí, veo que ya estamos todos. Pues bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y aquí cada semana hacemos un viaje por la historia. Exploramos el pasado. Queremos vivir alguna aventura. También queremos aprender, porque eso requiere nuestro complejísimo presente. Pero sobre todo, estamos aquí para pasar un rato agradable entre amigos, que eso es muy importante. Antes de empezar el programa, si te gusta la enseñanza y más si eres docente, quiero recordarte que tienes a disposición mi libro Sigue enseñando 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. Y es que lo es. Lo es, un libro escrito para todos los docentes y también para mí. Bueno, empecemos con el programa. Vaya episodio, vamos a hablar de la Guerra de los 100 años. Guerra de los 100 años. Pero es que estuvieron años peleando. No, pero oye, sí con mucha frecuencia. Sí hubo batallas y periodos de guerra con muchísima frecuencia y de vez en cuando paraban para hacer una pausa o para firmar una tregua. Pero sí fueron 100 años de enfrentamientos continuos. Yo esto a veces lo explico en mi canal de YouTube, si no me sigue el profesor inquieto, ¿vale? Y digo una cosa que llama la atención y que nos cuesta entender, y es que la humanidad, hasta hace 70, 80 años, ha vivido en guerra permanente. La guerra era algo normal, la guerra era algo del día a día, completamente aceptado, no era nada extraordinario que una sociedad estuviese en una guerra permanente. O sea, toda persona a lo largo de la historia de la humanidad sabía que en su vida en algún momento le iba a tocar lidiar con una guerra. A lo mejor te tocaba a los 15 años o te tocaba a los 40 años, pero a lo largo de una generación tú ibas a lidiar con una guerra, de niño, de mayor o de edad mediana. ¿Vale? Y esto sería un ejemplo, la Guerra de los 100 años, pues que castiga varias generaciones continuas, ¿no? Esta Guerra de los 100 años afianza en cierto modo la identidad de Inglaterra y de Francia. O sea, pensemos dos naciones que ya se estaban formando por aquel entonces, pues chocan la una contra la otra y además por definir territorios y además de esta guerra ambos estados terminan de construirse. Porque claro, para financiar una guerra necesitas pedir impuestos y para pedir impuestos necesitas una estructura recaudatoria y necesitas un parlamento que continuamente se esté reuniendo. De manera que esta guerra ayuda a que ambos estados se estructuren y se consoliden, ¿vale? Pensemos que los reyes de Inglaterra tenían bajo su soberanía pues más o menos la mitad de la actual Francia. O sea, los territorios del oeste de la actual Francia en algún momento estaban bajo la soberanía de los reyes ingleses. Y además es que los reyes ingleses y los reyes franceses estaban emparentados, pero emparentados de manera directa, que es que eran primos o hijos o padres e hijos. Así que en ese contexto, tarde o temprano, tenía que saltar la chispa. Tenía que haber una guerra. Porque sí, porque tenían los territorios fronterizos, porque eran familias unos de otros y en algún momento uno le iba a decir al otro dame ese territorio o dame tu corona o dame las dos cosas. Y eso fue lo que pasó. En 1328 muere el rey Carlos IV de Francia y muere dejando un problema. ¿Por qué? Pues porque no tuvo hijos. Y esto lo hemos ya explicado en otros episodios. Primera obligación de unos reyes, tener hijos. Tener hijos. Como unos reyes no tuviesen un hijo, eso era un problema seguro. Era guerra garantizada. Porque los distintos candidatos en algún momento dirían me toca a mí, y el más fuerte se impondría al más débil y entre medias habría mucha sangre y eso fue lo que sucedió. La Asamblea Francesa nombra a Felipe VI de Valois y aplica la ley sálica que dejaba fuera a la línea materna. ¿Qué pasaba? Que en Inglaterra tenemos ya a un tal Eduardo III, del que ya hemos hablado, y este Eduardo III era hijo de Isabel de Francia, hija de un rey francés llamado Felipe IV, también conocido como Felipe el Hermoso. Pero Eduardo III, como era hijo de Isabel de Francia, una mujer, pues esa línea queda apartada de la corona francesa y se nombra rey a Felipe VI. Imagínense que se nombra rey a Eduardo III. O sea, Inglaterra y Francia serían el mismo país. ¿Es posible? ¿Se lo imaginan cómo hubiese sido la historia? Seguramente la historia de la humanidad hubiese sido otra si estos dos países hubiesen estado unidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede?
Imagínense el cabreo de Eduardo III, que me habéis dejado fuera de la corona, malditos ruines. Bueno, pues a esto súmenle que los reyes de Inglaterra eran duques de Aquitania, territorio que está en la actual Francia. Y supuestamente, teóricamente, legalmente, eso les convertía en vasallos del rey de Francia. Repito, los reyes de Inglaterra tenían territorios en Aquitania, eran duques de Aquitania, y eso supuestamente les convertía en vasallos del rey de Francia. Y claro, Eduardo III, o sea, no solo le quitan la corona de Francia, sino que además ahora se supone que tiene que ser vasallo del rey de Francia. Y dice, ¿de qué vais? ¿De qué vais? O sea, a mí, vasallo, yo, que tenía que ser rey, anda, ir al carajo y vámonos a darnos leche y vámonos a la guerra. Y es aquí que empieza la guerra, ¿de acuerdo? ¿Quiénes apoyan a uno y a otro? Esto es una mini guerra mundial, porque, bueno, me pasa, pero que me entiendan. Aquí hay muchas naciones que entran en juego. Miren, de parte de Inglaterra están las ciudades flamencas, que ya por aquel entonces estaban creando emporios comerciales. Portugal, Borgoña, territorio que está en la actual Francia, que no pertenecía a Francia, que estaba separado de Francia, ¿no? Pero Borgoña llega a apoyar durante parte de la guerra a Inglaterra. Luego se cambia de bando. Francia tuvo como apoyo... esta pregunta la vamos a hacer. Gente, ¿con qué territorio se enfrenta Inglaterra, que intenta conquistar, que aparece un líder del que luego se hizo una película, que ejecutan de manera pública? ¿Qué territorio Inglaterra intentó conquistar que no le dejó ese líder, que luego llegó otro, que se proclama independiente y que ya los ingleses dicen, mira, ahí os quedáis, no puedo con vosotros? Escocia. Acababan, o sea, unas décadas antes, así el enfrentamiento contra William Wallace y luego el que le sucede Robert Bruce. Bueno, pues Escocia dice, hombre, qué buena ocasión para fastidiar a los ingleses. Bueno, pues Escocia se pone de parte de Francia, Génova y Castilla. Castilla también participa y en algún momento ayuda a Francia a tener victorias bastante importantes. Entonces tenemos que la guerra empieza los conflictos, la batalla empieza en 1337 y tenemos una primera fase de la guerra que le llamamos la guerra eduardiana, y es que aquí la iniciativa del conflicto la tienen los ingleses. Aquí son los ingleses los que están dándole sopas con ondas a los franceses. Aquí son los ingleses los que están imponiendo su fuerza y sobre todo usan una táctica novedosa para la época, y es que usan arqueros con un arco largo frente a una caballería feudal pesada que se muestra ineficaz e ineficiente. Y es aquí que los ingleses, bueno, pues van ganando. Primero derrotan a los franceses en la batalla de Sluis y ya aseguran el canal y el paso a Inglaterra. Luego los derrotan en la batalla de Crécy, luego en la batalla de Calais. Y entre medias, estamos ya en 1347, llevamos ya 10 años de batalla en las que los ingleses le están ganando territorio a los franceses. Pues si no tienen suficiente Inglaterra y Francia, viene otro enemigo mortal que arrasa Europa, que revienta Europa, la peste negra. La peste negra por estos años asola ambos países y bueno, pues ahonda un poquito más la crisis que ya estaban viviendo. Y, atentos, se da la batalla de Poitiers. En este caso está el príncipe inglés, que le llaman el príncipe negro. Pues en esta batalla entre ingleses y franceses, los ingleses apresan al rey de Francia, que en ese momento se llamaba Juan II. Fíjense, qué motín tan preciado, nada menos que apresar a tu rey enemigo. O sea, madre mía, eso hay que aprovecharlo, ¿verdad? Si has capturado a tu enemigo con vida, eso hay que aprovecharlo. Así que los ingleses capturan este gran trofeo que era el rey de Francia y se lo llevan a Inglaterra. Y lo tratan bien, lo tratan... está de lujo, le llevan una vida buena. Y empiezan las negociaciones con los franceses para ver cómo retornan a Juan II. Y piden, por supuesto, más territorios anexos a Aquitania. Los ingleses dicen, venga, vale, renunciamos a la corona, pero me vaya a dar más territorios cerca de Aquitania, vamos a ampliar Aquitania bastante, me vaya a dar muchos territorios y nada menos que 3 millones de escudos, que eso es una barbaridad. Y pasa lo siguiente, dicen los franceses, venga, vale, aceptamos, devolvernos a nuestro rey. Y dicen los ingleses, ¿y los 3 millones de escudos? Mira, es que necesitamos tiempo para recaudar eso. Y hacen lo siguiente. Primero devuelven al rey Juan II. Y para los ingleses asegurarse
de que los franceses le van a pagar el rescate, los franceses intercambian al rey Juan II por nobles y por el mismísimo hijo de Juan II. Los franceses le dicen a los ingleses: tomad estos nobles mientras recaudamos para el rescate, os vais a quedar con estos nobles de primerísima fila como rehenes y además con el hijo de Juan II, vamos, el heredero a la corona francesa. Liberan a Juan II a cambio de su hijo y de otros nobles, mientras los franceses recaudan dinero. Bien, pues los franceses empiezan a recaudar dinero. Juan II ya es rey de Francia, empiezan a recaudar dinero, pero hostia, le está costando. El país acaba de vivir la peste negra, ha vivido la guerra contra Inglaterra, le está costando, se está alargando el pago del rescate. Y entre medias, ¿qué hace el hijo de Juan II, que estaba preso en Inglaterra, el hijo Luis? Se escapa. Y Juan II eso lo considera como una falta de honor. O sea, ha faltado al honor de la familia, ha faltado a la palabra. O sea, tenían un pacto. El pacto era que su hijo Luis se quedase en Inglaterra hasta que los franceses le pagasen el rescate, y coge Luis y se escapa, faltando al acuerdo, rompiendo el acuerdo, y eso Juan II lo considera, ha mancillado su honor y su palabra. ¿Y qué hace Juan II? ¿Adivinan qué hace Juan II? Se va a Inglaterra y se ofrece como prisionero. Así es, Juan II voluntariamente dice: bueno, como mi hijo es un boca chancla y no ha cumplido, ha estropeado el pacto que teníamos, yo me ofrezco voluntariamente a ir a Inglaterra. Y allá que Juan II se va a su segundo cautiverio en Inglaterra. ¿Qué les parece? ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Fue un pardillo o fue un hombre de honor? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Hubiesen hecho lo mismo? Por cierto, Juan II ya muere en ese segundo cautiverio. Y ya en la siguiente fase hablamos de la Guerra Carolina, que empieza en 1369 y llega hasta 1389. Y aquí el rey de Francia, se llama Carlos V, emplea una táctica que es la guerra de desgaste, ¿vale? Enfrentamientos no directos, ¿vale?, con Inglaterra, y el caso es que en esos pequeños enfrentamientos los franceses van ganando y ellos tienen una victoria definitiva y decisiva en La Rochelle en 1372 con ayuda de la flota castellana. Tenemos un periodo intermedio en 1389 y llega a Francia un rey que se llama Carlos VI. ¿Cuál es el problema de Carlos VI? Que no estaba bien. No estaba bien Carlos VI, tenía episodios de locura, era un rey débil. Y aquí pues empieza a haber bandos dentro de la corona francesa, cada uno para colocar a su candidato, porque su rey era inestable y no estaba preparado para gobernar. Y es entonces que empieza una guerra civil dentro de Francia. Así que ahora imagínense ustedes, Francia e Inglaterra están enfrentadas y dentro de Francia hay una guerra civil. Si fuese Inglaterra, ¿ustedes qué harían? Pues a ir con todo. Si tu enemigo está débil, es el momento, ¿no?, de atacar y machacarlo. Eso dice el arte de la guerra, ¿no? Cuando tu enemigo esté débil, ¡boom!, tú tienes que ir a por él. Bueno, pues eso hace Inglaterra. Otra vez se lanza el ataque. En este caso, en Inglaterra tenemos ya un rey que se llama Enrique V. Tiene una victoria en Azincourt. Luego tiene otra victoria en Rouen. Y los franceses están ya acorralados. Están en medio de una guerra civil, con un rey inestable, y deciden lo siguiente, ok, Inglaterra, has ganado. O sea, digamos que le dan la victoria a Inglaterra y se firma el Tratado de Troyes. ¿Y en qué iba a consistir ese tratado? Enrique V de Inglaterra se iba a casar con Catalina de Valois, princesa francesa. Y Enrique V sería coronado sucesor del rey francés. O sea, cuando muera el rey francés, el sucesor será Enrique V. Bien. Y el hijo de Enrique V era Enrique VI, ¿vale? Así que el Tratado de Troyes dice que, vale, el rey de Francia nombra como heredero al rey inglés. Y cuando muera el rey inglés, lo será su hijo, el hijo del rey inglés. Y se queda fuera el príncipe Carlos, hijo de Carlos VI, se queda fuera, le tocaba reinar a él, y se quedó completamente fuera del trono, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el príncipe Carlos se ha ido a refugiar al sur de Francia, ¿vale? El príncipe Carlos y sus seguidores se refugian en el sur de Francia. Y bueno, el tratado ya estaba firmado, ¿vale? Pero Inglaterra quería apresar a ese príncipe.
Inglaterra quería apresar a ese príncipe porque mientras siguiese vivo, pues siempre habría alguien que pudiese reclamar la corona francesa, ¿vale? Así que había que terminar con ese príncipe Carlos, era ya el último impedimento para la unión de Francia e Inglaterra, ¿vale? Y el príncipe parece que estaba, decían que al sur del Loira, ¿vale? Pues allá que van los ingleses, ¿vale? Y van a atacar la ciudad de Orleans y asedian la ciudad de Orleans. Y es en este contexto que surge una campesina de la nada, una chiquilla, era una niña, adolescente, una tal Juana de Arco, que pide audiencia con el príncipe, la consigue que la nombren capitana del ejército, y es Juana de Arco quien lidera la defensa de Orleans contra los ingleses. Y consiguen romper el cerco de Orleans. Así que los franceses rompen el asedio e inician la contraofensiva contra los ingleses. Y es aquí que los franceses, en este caso, los partidarios de Carlos, de ese príncipe Carlos que había sido apartado de la corona, y Juana de Arco, empiezan su contraofensiva contra los ingleses y a ganarles terreno. ¿Y qué quiere Juana de Arco? Ir nada menos que a la catedral de Rouen y nombrar al príncipe Carlos rey de Francia, como Carlos VII. Y lo consigue. Lo consigue. Juana de Arco consigue con los franceses, con el príncipe Carlos y sus partidarios, llegar hasta la catedral de Rouen y nombrar rey de Francia al príncipe Carlos bajo el título de Carlos VII. Bien, le falta París. París ya estaba en manos de los ingleses, ¿vale? Hemos dicho que se había firmado ese pacto, ¿vale? París ya estaba en manos de los franceses, así que Juana de Arco se dirige con su ejército a París y en ese camino queda herida y es capturada por los borgoñeses, que son aliados de los ingleses. Y la juzgan, ¿vale? La juzgan y finalmente es condenada a muerte, a morir en la hoguera, con 19 años. Con 19 años, o sea, esta niña con apenas 17, 18 años ya estaba liderando a los franceses contra los ingleses y en cierto modo salvando Francia. Sí, se puede decir que salvó la patria francesa, porque si no hubiese ella liderado y salvado la resistencia en ese último momento, pues sí, los ingleses ya tenían vía libre, fue ella quien salvó al príncipe Carlos, quien salvó a ese Carlos VII y quien lo corona rey. Fue ella. Si no aparece ella, los ingleses ya no tenían otro obstáculo, ya eran dueños de Francia. Y eso lo hace ella con 17, 18 años y es condenada a muerte, a morir en la hoguera con 19 años. 19 años, es decir, que con el tiempo Juana de Arco ha sido canonizada, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasa? Que pasan unos años, llegamos a 1435 y los borgoñeses rompen con los ingleses. Rompen con los ingleses y se ponen de parte de Carlos VII. Y ahora ya sí, los territorios de la actual Francia, ahora ya sí están unidos y ya sí son un frente común contra Inglaterra. Y es ahora que Carlos VII puede reformar el ejército y empieza ya la contraofensiva definitiva contra los ingleses, los expulsa de Normandía y de prácticamente todos los territorios franceses, excepto de Calais, ¿vale? Y es así que decimos que la Guerra de los 100 años termina en 1453. Bueno, vaya personaje, ¿eh? Vaya personaje, vaya este Juan II, vaya esta Juana de Arco, en fin. Por cierto, todos se llaman Juan, qué interesante también, me parece este dato, me caen bien por eso. Bueno, espero que te haya resultado interesante este episodio. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación, que podías seguirme en redes sociales, ¿vale? Te dejo los enlaces en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.